Amigos de P1, bienvenidos a este que será el primero de dos programas nuevos en cuanto al formato. Se llama En Perspectiva y por eso quizás la toma también es un poco en perspectiva, porque queremos salir del molde, esto que hacemos frecuentemente en P1, de cómo contamos algunas historias. Hace 2 años que estamos al aire y fueron muchos los intentos por hacer una nota con Carlos Alberto Reutemann que lamentablemente no pudimos conseguir. Razones personales, particulares, algo que tiene que ver con su estado de salud. Tuvo un año muy complicado el año pasado y todavía se está recuperando Lole, y por supuesto le deseamos toda la fuerza para estar bien y ponerse bien como lo queremos tener por mucho tiempo más. Pero más allá de eso, En Perspectiva lo que trata de hacer es repasar una historia sin que la cuente hoy en día el protagonista mismo en retrospectiva. A través de testimonios que dio Reutemann a lo largo de los años, después de retirado de la Fórmula 1, a distintos medios, a colegas como Eduardo González Rouco, a chicos como Sebastián Drueta y Sebastián Medina, que han hecho una nota muy interesante hace como 6 años atrás en el Congreso de la Nación, al amigo Alejandro de Brito, que es nuestro mesías, porque nos provee de muchísimo material, sobre todo de Carlos Alberto Reutemann, de quien él es admirador absoluto y coleccionista de material fotográfico, video y demás. Así que con ese formato iniciamos este, que será el primero de 2 capítulos dedicados a repasar en perspectiva la actividad, la carrera deportiva, la campaña admirable de Carlos Alberto Reutemann. Tenemos también algunos testimonios que hemos recogido nosotros con Popi Larrauri, con Víctor Rosso, con Quique Mancilla, con Ricardo Zunino y Ángel Guerra, quienes fueron los pilotos que estaban detrás de Reutemann intentando llegar a ocupar esa butaca que dejó en el Williams número 5 aquel día de Jacarepaguá en marzo de 1982. En esta primera parte, en este primer bloque de la primera parte que emitimos en el día de hoy, vamos a contar cómo fue llegar a Europa en el equipo del ACA, después en el Rondel Racing, el de Ron Dennis nada menos, y luego debutar en Fórmula 1. Y tengamos en cuenta que lo que vamos a intentar hacer es reconstruir partes importantes de la carrera de Reutemann, si no, no alcanzaría un año entero para contar toda su vida. Reutemann debutó en la carrera de campeones sin puntos de Fórmula 1 en Brands Hatch en 1971, el día que murió Joe Seifert. Entonces, su llegada a la Fórmula 1 tuvo también que ver con eso, con una dura realidad que le tocaba vivir. En esa época era muy frecuente el accidente trágico en la Fórmula 1, en la Fórmula 2. De hecho, le pasó al propio Jim Clark unos años antes corriendo en Fórmula 2. Reutemann debuta en Fórmula 2 europea y se toca con Jochen Rindt. Lo va a contar ahora. Y Jochen Rindt se termina matando en Monza del 70. Es decir, no solamente era correr en Fórmula 1, era salir a pista sin saber si la suerte le iba a caer para su lado o para el lado de otro. Y muchas veces, lamentablemente, tuvo que despedir colegas. Empezamos a repasar la época previa a su debut en Fórmula 1. Cómo llegaría después, en el segundo bloque lo veremos, a Brabham y aquella pole de 1972 en Argentina. Carlos es un caballero. A mí siempre me gustó mucho la manera que él se manejó dentro del automovilismo internacional. O sea que yo tengo un gran respeto por él. Corrió 12 años en Europa, ganó muchas carreras de Fórmula 1. Yo creo que para nosotros era un reflejo en ese momento. El Lole se encargó de hablar con Minardi, me consiguieron entrar dentro del equipo que en ese momento estaba Elio De Angeli. Viajamos a Italia, el Lole estaba probando la Ferrari, nos juntamos en Módena, en el hotel del argentino de Tomaso. Nos dijo cómo había sido la reunión el Lole y Minardi, y de ahí partimos a Faenza y bueno, me instalaron en un hotel y ahí quedé solo. Yo a Lole lo conozco en persona en Zolder, ese año que hubo ese accidente de Siegfried Stork. ¿Te acordás que se metió abajo y le rompió las patas a... Bueno, un Lole tipo fabuloso, un tipo repiola. Él me miraba como un nene, obviamente que lo que era. Y era un pro. Imagínate yo, el Lole, por Dios, la casa de loco. La imagen del Lole era sagrada. O sea, aparte el tipo era un pro. Yo fui fanático de Reutemann. A ver, yo lo he ido a ver a Rafaela cuando corría con el Guaira.
y que nos representó dignamente a nuestro país. A veces estuvo en los mejores equipos. ¿Vos te crees que para ir a Lotus no va cualquier rengo? Para ir a Ferrari no va cualquier rengo. Yo creo que uno de los problemas que tenía él era el peso. O sea, nunca le pregunté, pero yo te puedo asegurar que su altura y el peso le jugaban en contra. Menos mal que Alan Jones tampoco era livianito, ¿viste? Si vos tenés un kilo por HP y el otro tienen 20 HP más que Reutemann, a ver, ¿me entendés? Después yo creo que fue un gran profesional Reutemann. Porque llegó a la Fórmula 1 al nivel máximo, corriendo en un autito que vos ves, el Fiat que está ahí del ACA, que corría en la Fórmula 2, era un motor chiquitito, era como un Fórmula Renault. Y se fue allá y ya peleaba la punta de la Fórmula 2 con Peterson, que salió subcampeón de Peterson. Pero era una cosa, yo digo, qué bárbaro, qué carrera que hizo. Evidentemente es un talentoso, terrible Reutemann. Y fue todo descubrir, ¿viste? Tuvimos que descubrir mucho y eso llevó mucho tiempo. Es un grupo de tipos que se traslada a un país que no conocías en Europa, nada de bravo. Vivir en Europa, ir de un lado al otro. Tenía que salir de Inglaterra, cruzar el Canal de la Mancha, el ferry. Y no conocíamos el ambiente, no conocíamos Inglaterra, Bélgica, dónde iba. No, tenía que salir en auto, tenía que ir a correr a España, tenía que andar todo en Francia. Salía 2 o 3 días antes de Inglaterra, el ferry, todo. Debuté yo en Fórmula 2 en Alemania. Y Hockenheim no es el Hockenheim de ahora. Ibas hasta el fondo a la Bosch Curve y volvías en una recta y había llovido en una parte. Y cuando llegamos a frenar para el estadio, venía yo, cuando fui a frenar, estaba mojado, me lo llevé a Jochen Rindt al pasto, se me armó un lío. Me retó, me dijo, vos sos un loco, no vas a llegar a ningún lado. Él y Sever, los dos, me retaron muchísimo, porque Sever también venía enredado y hablamos todos de pilotos muertos, pero bueno. Yo de Van Brabant y Graham Hill estaba parado, entonces me paro al lado de Graham. Vamos los dos así. Me bajo, le siento en la rueda delantera y estaba Graham Hill, nunca me voy a olvidar. Está mirando y mira el humo. Y entonces me mira a mí y me dice, bienvenido a la Fórmula 1. El caso de Sever, por ejemplo, que fue uno de los casos más impresionantes, o de Repson, por ejemplo, que a mí me tocó vivir, eso sí fue un accidente difícil porque fueron por decapitado, por el Guarral. Entonces son accidentes impactantes porque a lo mejor estuvimos 10 minutos antes o 5. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo, porque si no el baile te pasa por arriba. Vamos a poner un circuito como Interlago o Selbeck, después en la recta de los boxes. Yo la tomaba 2.75 planchado como la tomaban todos. Y si vos querés cuidar tu vida, no la toma a 2.75, la toma a 2.69, porque es lo mismo, no hay diferencia. Además, si la toma a 2.69 lo dice el reloj. Y si el reloj va para atrás, te agarran y te meten una patada que te rajan. Y entonces yo tomé la curva de Selbeck a 2.70 y Mark Donoghue la tomó a 2.70 y se le reventó la goma delantera izquierda. Y fue a parar al precipicio y se mató, pero le tocó a él y no me tocó a mí, ¿qué va a hacer?
cbmauto.com. Repuestos originales y alternativos para vehículos importados. Desde hace 12 años, directo desde Estados Unidos a Argentina y ahora también a Chile. cbmauto.com. Día tras día, trabajamos en equipo para hacer autos cada vez mejores. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Bueno, y ahora sí, en el segundo bloque de este repaso en perspectiva de Carlos Alberto Reutemann, llega el momento del debut en Fórmula 1 y fue nada menos que en su país, en Argentina, y nada menos que con una pole position, algo resonante, algo poco frecuente, de hecho menos con un Brabham, que no era un auto de punta en aquel 1972. Después nos quedaremos en Argentina para repasar la frustración del 74, el problema del combustible que no le alcanzó cuando venía ganando por más de 20 segundos a Denny Hulme en la apertura del campeonato de esa temporada. Pero 2 meses después, en Kyalami, en Sudáfrica, sí conseguía con el BT44, ese hermoso auto diseñado por Gordon Murray, ganar su primer Gran Premio de Fórmula 1. Son los íconos de esa época de Reutemann. Y después, al año siguiente, a pesar de ganar 2 carreras más en Austria y en Watkins Glen en el 74, en el 75 Reutemann gana en Nürburgring y después se va de Brabham. Así que nos quedaremos con esta parte de la historia de Reutemann en este segundo bloque de su repaso en perspectiva. Yo me acuerdo que Eccleston teníamos prácticamente gomas muy medianas y muy blandas, y con las gomas blandas realmente me acuerdo que puse gomas blandas y se andaba muy rápido, muy rápido. Entonces logré la pole position. Al día de la largada había o elegir gomas medianas o gomas blandas, y en el equipo decidieron prácticamente ir por las gomas blandas. Las gomas blandas rápidamente, creo que en la vuelta muy rápidamente empezaron a perder adherencia. La goma con mucha temperatura, el típico caso que uno va perdiendo adherencia y entra ahí para atrás. El problema del combustible en la Argentina, el equipo tuvo un inconveniente a la mañana con un portamasas y la llanta que no se salía a la llanta, quedó soldada el portamasas y tuvieron que desarmar toda la suspensión trasera. Para cambiar la rueda tuvieron que sacar todo el tren trasero. Los ingleses tenían 2 formas de ver el consumo de combustible: o vaciaban lo que había y hacían la diferencia, o llenaban y veía cuánto entraba. La cuestión es que rellenaron y le faltó 3 litros, 4 litros para haber ganado, pero bueno, son cosas que se dan y que se dieron así. La gente se empezó a cerrar en los mixtos. En la vuelta creo 49, 50, se empezó a hacer como un callejón de gente. Eso fue muy llamativo. En los juegos era un callejón. Terminó el Gran Premio de Argentina, que fue en enero del 74, y se corría África del Sur en marzo del 74. O sea, pasaron 2 meses y realmente también me salió una carrera muy buena, y esa sí la gané de punta a punta, y tenía tan cerca haber ganado Argentina, y cuando llegué a Sudáfrica dije otra vez ahora me pongo para ganar el Gran Premio, y
realmente salió una carrera lindísima. Gané por primera vez en Fórmula 1, tengo un recuerdo bárbaro de África porque para un piloto de Fórmula 1 su primera victoria es importantísima. Nürburgring son 22 kilómetros de largo y creo que son 179 curvas, realmente espectacular. En el 75 ya se lo empezó a abrir, fue una semi-inauguración y bueno, ganó esa carrera que me dejó un gran recuerdo, pero por la magnitud del Nürburgring, ¿no? Es una magnitud, son 22 kilómetros con todas las alternativas, ¿no? Subiendo, por ejemplo, bajando. Había, por ejemplo, una curva, una recta en bajada que terminaba en unos zigzags, que había muchos pilotos que vomitaban. Se producía un golpe abajo que te provocaba vómitos, después subías con saltos, el salto que caías al revés, saltos en una pendiente, el carrusel. Increíble la cantidad de cosas que tenía Nürburgring. La relación con Bernie Ecclestone, dueño de Brabham, todavía no era el manager de la Fórmula 1 que terminó siendo después, fue buenísima siempre. Pero cuando Ecclestone hizo el arreglo con Alfa Romeo para que provea de motores a Brabham, el auto dejó de funcionar, el motor era muy pesado, tenía problemas realmente de rendimiento, el torque estaba muy arriba, entonces realmente les costaba mucho hacer funcionar ese Brabham que ahora era de color rojo. Enzo Ferrari, que estaba rompiendo su relación con Niki Lauda a pesar de estar liderando el campeonato de 1976, le propone a Reutemann incorporarse a Ferrari para 1977 porque el austríaco iba a dejar la escudería de Maranello al final de ese año. Pero Reutemann tiene que debutar antes porque Lauda se accidenta en Nürburgring y entonces lo llaman a debutar en Monza. Vamos a repasar la época de Ferrari, una victoria en el 77 en Brasil, y 4 victorias nada menos en el 78. Sin embargo, la relación con Forgieri y con Ferrari se fue desgastando a lo largo del año 78. El desarrollo de los neumáticos Michelin fue complicado, lo hizo todo Reutemann, miles de kilómetros en el invierno europeo entre el 77 y el 78, pero apareció el Lotus 79 de Colin Chapman con efecto suelo, arrasaron Andretti y Peterson y Reutemann, a pesar de las 4 victorias, quedó tercero en el campeonato y no pudo darle a Ferrari ese título que ellos creían que podían obtener. Pero bueno, no tuvo la culpa Reutemann. A lo largo de este programa, en 2 partes, no solamente vamos a poder comprobar que algunas cosas pasó el tiempo y no son distintas a como lo decía Reutemann en aquel momento, fueron tal cual. Lo veremos también con la historia de Williams, pero eso es la semana que viene. Ahora nos toca repasar cómo fueron esos años de Reutemann en Ferrari, 77 y 78. Ferrari conversa conmigo antes del accidente de Lauda, no después, para ir a correr el año siguiente en Ferrari. O sea que creo que Ferrari va a tomar otra decisión, o sea que no hay vinculación entre el accidente y que vaya yo a Ferrari.
Lo que pasa es que ellos pensaban que Lauda no se iba a reincorporar, y Lauda se reincorporó en Mozart. Pero claro, tenía el campeonato en fuego, Lauda. 3 autos era mucha distracción, en realidad 3 son 4 porque tenía que llevar uno más. Tenía que andar bien las gomas, el tema de la clave de la goma. Y a veces la goma andaba bien y el rango de las temperaturas del Michelin era muy chiquito, un rango muy chiquito. Renegaba, a veces salía barro y a veces renegaba como un perro. Los pasquiers nos animaron a usar en Buenos Aires la cubierta blanda que usamos en Brasil. No se animaron a usarla, tuviéramos que haber corrido en Buenos Aires con ese compuesto y dijeron no arriesguemos la primera carrera y usamos más duro, pero ese compuesto en Buenos Aires hubiera andado mejor. Perché? Il solito problema. Perché non riesci a ripetere il tempo che hai fatto durante le prove? Adesso. Ma te lo chiedo, perché? Paolo, te dà il 50% di grip, eh? No, lui sta già girando in 19,5 tutti quanti quelli che hanno partito. Io non lo posso fare. No, ma lo chiedo un motivo, non è che tu mi devi dire... C'è mancanza di grip. Va bene, cosa vuoi, angolo? Siamo un po' di Monta l'alettone nuovo! Monta l'alettone nuovo che è più grande! Qual è il difetto principale? Understood. Allora, curiamo quello. La prossima volta. I laterali. Possiamo ritornare indietro col 100 di Rolio, ma sei tu che l'hai provato ed eri sicuro che era buono. Antes de parar en los boxes tenía que tener decidido qué cambio iba a hacer, porque si vos te dejabas llegar por la confusión de Forghieri terminaba mal. Entonces vos cuando iba parando los boxes, sí, bueno, un poquito quiero poner más alerón, menos alerón, cambiamos los resortes, cambiamos las barras. Porque llega un momento que si se presta tal confusión parar en box y querer cambiar muchas cosas al mismo tiempo, ahí donde entrar cambiar tantas cosas, que entonces me acostumbré a trabajar por mí mismo y si el tipo decía, bueno, quiero poner la barra de 8 adelante, decía, no, la barra de 8 ya sabía que no andaba, entonces... Sí, me voy de Ferrari porque ellos me dieron la impresión de que nunca estuvieron muy conformes, o por lo menos no me demostraron a mí que yo había hecho un buen trabajo para ellos. O sea, después de haber estado 2 años que realmente me peleé el hombro y tuve por momentos difíciles, tuve 3 o 4 accidentes feos por roturas mecánicas. ¿Te acuerdas que probábamos con las duales? Cuando estaba yo probando en Fiorano, Fiorano andaba todo el día. Había un puente en Fiorano, vos pasabas, el puente que pasa por abajo, y vos saltabas el puente y cuando saltaba, caía, ¿viste? Había un salto ahí, caía, ¡tac! Cuando iba el motor acelerando, las ruedas al tocar el piso, ¡tac! Y siempre igual, esa vuelta vengo. Salto cuando aterrizo, ¡sac! No hace así, de punta contra el guarray, pero bien de punta. A los 2 minutos aparece Ferrari, el viejo Ferrari, al lado. Y me dice, cosa su chef. ¿Cuál cosa se ha roto? Le digo. Estaba el viejo, se agarraba la cabeza, que se yo, echaron las bolas. Se rompió un portamasa, ¿viste? La cubierta dual. Usaban los mismos portamasas, se ve que agarró. Pero me quedó grabado, el viejo no estaba nunca, estaba siempre dentro de la casa. A los 3 minutos estaba al lado mío, no me había sacado el casco todavía. Me dio un palazo impresionante. Sigo derecho y me enriedo en el tejido y chorreaba la nafta arriba. No podía salir porque tenía el tejido, apoyaba contra el cockpit del auto, estaba metido adentro y ahí estuve un rato ahí arriba, ¿no? Todo nafta por la nuca. Y llegamos al hotel y empieza la discusión con Forghieri. Dice, ¿y qué pasó? Le digo, mirá, Mauro, yo cuando venía, estoy podrido de probar la Ferrari, le digo, no sé cuántos miles de kilómetros hice. Cuando llegué a la curva a la izquierda, toco el freno y se me fue el pedal a fondo.
no me quedé sin freno. Dice, no, ninguna posibilidad. Tuvimos 3 o 4 horas a ver quién se daba la culpa al otro. No, le digo, vos estás equivocado. Me fui afuera porque me quedé sin freno. No es cierto, me decía. Y quedamos ahí, y él no dio el brazo torcido, yo tampoco. Y después a la noche viene Pietro, uno de los mecánicos, y me dice, es verdad, se rompió el palier, me quedé sin el palier y me quedé sin freno. Chao. Se produce ese desenlace a fin del año donde había una gran expectativa también por Scheckter, que en definitiva después él sale campeón en el 79, y me fui a Lotus pensando en que iba un equipo que había hecho los pasos que había dado técnicamente fantástico, porque fue innovador toda su vida, y no fue así. Y llega al final de este primer envío de Carlos Reutemann en perspectiva para P1. Y la verdad es que es curioso escuchar a un piloto hablar de Ferrari en los términos que lo escuchamos a Lole, pero la verdad que eso es lo que pasaba. Hay un video en el que pudimos ver la forma de discutir técnicamente en plena tanda con Mauro Forghieri, y esto era en el 77, cuando todavía quedaba todo un año entero de trabajo. Dicen, y esto solamente ellos lo sabrán, que la relación con Ferrari, con Forghieri, se terminó de romper cuando en 1978 se accidenta Reutemann y el equipo nunca reconoce, en España vimos el accidente, nunca reconoce que el accidente fue por una falla mecánica. Empezó a resquebrajarse ahí la relación porque habían perdido la confianza. La semana próxima estaremos repasando Lotus, nefasto año 79 para Reutemann, y Williams, que a lo largo del tiempo, y a pesar de solamente tener 3 victorias, una en el 80, 2 en el 81, para mí, y lo veremos si es así o no para los demás, para ustedes especialmente, Reutemann tuvo el mejor equipo de Fórmula 1 de los que tuvo los 4, Brabham, Ferrari, Lotus y Williams, a lo largo de su carrera deportiva de 10 años en Fórmula 1. Los esperamos la semana que viene con más Reutemann en perspectiva.